y la bendición que trajo eso, pero hoy quiero darles como los datos históricos de manera que podamos tener saber a qué se refiere. Hay muchos cantos que hablan de eso, hay también ideas o palabras que dicen que Dios va a levantar el tabernáculo de David, que Dios está restaurando el tabernáculo de David en este tiempo y así. Y entonces quería pues que tuviéramos todos el origen de esto, que sepamos cómo sucedió, ¿sí? Amén. Entonces, cuando David entró a gobernar ya, se estableció como rey, había muerto Saúl, se había hecho una guerra de algunos que seguían todavía a Saúl, pero esa guerra terminó en que David venció y se estableció a David como rey. En Primera de Crónicas 13, David le dijo al pueblo, y era un tiempo en el que David estaba tenía muchísima popularidad entre la gente estaba muy contenta con él, lo conocía de mucho tiempo, él había sido un gran guerrero, él había tenido palabras de Dios y finalmente había llegado al trono. Había sido establecido como rey. Eso es en Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas 12, versículo 39, 38. Dice: todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. ¿Sí? Entonces ahí está está siendo establecido. Y lo que sucede justo después de esto, en el primer versículo de Crónicas 13, es que David junta a los principales del pueblo, ¿sí? a los líderes de las personas, a los líderes de las familias, a los militares también, y les dice: vamos a traer el arca, ¿sí? Vamos a traer el arca de Dios. ¿Y qué es lo que quería hacer David? Bueno, David ya había conquistado también la ciudad de Jerusalén y quería traer el arca para acá. La idea de David en ese momento, porque el arca siempre había estado, hasta ese tiempo, había estado a cargo de alguna familia, ¿sí? Cuando el arca había sido robada por los filisteos y luego regresó, el arca había consagrado a una familia para que ellos cuidaran del arca, ¿sí? Y así había estado siempre el arca, había permanecido en alguna casa con alguna familia. Pero David estaba viviendo en Jerusalén y el arca estaba en un lugar que se llama Kiriat Yarim. Kiriat Yarim. Y en ese lugar pues estaba lejos y David dijo: bueno, el arca está allá, es el arca de Dios, entonces quiero traerla a mi casa. Y esa era su idea. Originalmente era su idea meter el arca en su casa, y era una cosa que te muestra el corazón de David por honrar a Dios, por estar cerca de Dios, él quería que el arca de Dios estuviera en su propia casa, ¿sí? Entonces, ustedes más o menos, seguramente, bueno, la mayoría ya ha leído lo que pasó. Ellos fueron y trajeron el arca y la sacaron de la casa donde estaba y la pusieron en un carro de madera, ¿sí? A David ahí se le olvidó consultar a Dios y ver cómo se debía transportar el arca, porque el arca debía ser llevada sobre los hombros de los levitas, ¿sí? Los sacerdotes debían poner tomar las varas que cargaban el arca y llevarla en hombros. Entonces, sin embargo, ahí lo hicieron pues a la carrera, dijeron con muy buenas intenciones, pero a la carrera la pusieron en una carreta tirada por bueyes y ahí se la llevaron. Y iban muy contentos. Sin embargo, dice en el versículo 9, David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetes. Todo muy bien, ¿no? Hasta ahí. Pero dice en el siguiente versículo, en el 9, al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron
Y entonces Usa, un hombre que se llamaba Usa, extendieron las manos para tocar el arca y que no se cayera, pero en ese momento Dios lo mató. Y eso le recordó a todo el pueblo que era una cosa muy santa, que era una cosa muy delicada, que Dios había dado instrucciones muy especiales, instrucciones especiales para cómo tratar el arca de Dios, cómo moverla, con todo que se hacía ahí. Y entonces David se dio cuenta, David se enojó mucho, porque eso había sucedido. Entonces David sintió la responsabilidad de que este hombre muriera, porque dijo, llevamos el arca en bueyes, después lo vamos a ver, en una carreta, y no lo hicimos de la manera correcta. Bueno, todo se les había salido mal. Entonces, ahí cerca estaba la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom, ¿sí? Obed-Edom. Y si tú ves el versículo 12, dice, aquel día David se sintió temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Lo primero que pasó es que le dio mucho coraje. Versículo 11. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Él sintió frustración, sintió molestia de que ese plan que ellos habían tenido, a David siempre le salían bien las cosas, pero eso les había salido muy mal. Terminó con la muerte de una persona. Fue así como una cosa humillante ahí en público, de que Dios mostró que no estaban haciendo bien las cosas, de que estaba incorrecto todo. Y entonces había mucha frustración, mucho enojo, pero después también sintió mucho temor. Versículo 12. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, es mejor que no me lleve el arca de Dios. ¿Sí? Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, que era de Gad. Y entonces ahí la pusieron 3 meses en la casa de Edom. Y dice, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y eso es lo que aquí, eso de que Dios bendijo a la familia, después va a hacer que David tome en cuenta y recapacite y diga, bueno, sí vamos a traer el arca. Pero también te muestra cómo las cosas de Dios son muy santas, Dios es muy celoso, es una cosa que no se pueden hacer las cosas a la ligera, pero también Él nos derrama bendición cuando nosotros le servimos. La casa donde estuvo el arca fue bendecida. Esa casa se llenó, en 3 meses ellos se notó que ellos estaban recibiendo una bendición especial de Dios por tener el arca ahí. Bueno, en los siguientes meses, lo que pasa es que David va a estar haciendo guerra y derrotando a sus enemigos, y Dios lo va a estar estableciendo y va a estar poniendo temor de él y de los israelitas en los filisteos y en los pueblos que los rodeaban. Eso es el capítulo 14. Y el capítulo 15 dice que David se construyó casas, se construyó un palacio de cedro en la ciudad de David, allí en Jerusalén. Y entonces, ahí también dice, dispuso un lugar para el arca de Dios. Dentro de la ciudad dispuso un lugar para el arca de Dios. Y también levantó una tienda de campaña. Y esto es muy interesante porque el arca siempre había estado a cargo de una familia, había estado en una casa, en una propiedad dentro de la casa de alguien. Pero aquí David decide que ese cuidado que le habían dado alguna familia con temor de Dios y con una familia que tuviera temor de Dios y que se consagraba para cuidar el arca, él decidió llevar esto a su reino, a su gobierno, y decidió hacer esto ya una cuestión pública, una cuestión de gobierno, y traerlo a la ciudad del arca y hacer que el país estuviera comprometido para adorar a Dios. Y entonces ya no era de una familia que estaba consagrada y que estaba cuidando el arca, sino que ellos iban a como reino, como nación, comprometerse. Y entonces puso dentro de la ciudad de David, puso un lugar y ahí levantó una tienda de campaña. Esa tienda de campaña ya no era de una familia, sino era pues sostenida por el gobierno, por David, por el gobierno, por el reinado. Y entonces empiezan a hacer bien las cosas. Versículo 2. Luego dijo, ya que tenían preparada el arca, ¿sí?
en la tienda, esa tienda, y en algunos lugares tú puedes ver que se dice el tabernáculo de David, y se usa la palabra tabernáculo, y que los judíos moraban en tabernáculos. Cuando oyes esa palabra, lo que quiere decir siempre, siempre, siempre es una tienda de campaña, tienda de campaña. Cuando oyes que Moisés levantó un tabernáculo en el desierto, era una tienda de campaña. Y era algo muy parecido a las tiendas de campaña que vimos en el campamento, ¿verdad? Ya tuvimos esa experiencia. Es un lugar provisional, un lugar que se levanta y se pone rápido, y es un lugar que te da una idea de que no es un lugar fijo, ¿verdad? Sino que te recuerda que tú eres un peregrino en esta tierra y que pues solamente estás de paso. Otra cosa que a mí me gustó ahora que estuvimos en el campamento es que ¿cuánto medían las tiendas de campaña donde estábamos? 2 por 2. ¿Cuál era la más chica? ¿Se acuerdan? ¿Vieron alguna muy chica? Sí, como 1,5 metros por 2 también. Y había unas más grandes, como de 3 por 3, que eran las más grandes que había, creo. Pero eso te demuestra que ¿cuánto necesitas tú para vivir? O sea, estábamos en un 2 por 2 y ahí estábamos, eso y el baño, no allá afuera. Pero bueno, los hombres tenían que ir al baño cuando era pipí, tenían que ir afuera. Sí, entonces David preparó una tienda de campaña para ahí guardar el arca, que ahí morar el arca de Dios. Entonces dicen, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió ellos para este oficio y para que les sirvan para siempre, por siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella, ¿sí? Invitó también, reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas, y entonces ya te dice todo el listado de las familias que trajo, todo el listado de familias que trajo, convocó a los sacerdotes, versículo 11, a más levitas, y entonces ya les dice, purifíquense, límpiense, prepárense para transportar el arca, ¿verdad? Versículo 12, prepárense porque vamos a transportar el arca de Dios, vamos a traerla a este lugar. Y dice, versículo 13, la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido, por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces, fíjate cómo ahí David está humillándose, está reconociendo su error públicamente delante de todos los levitas, de que no los había tomado en cuenta, ¿sí? Él era el rey, él era la persona más importante, con mayor autoridad en Israel, y él está reconociendo que esos hombres, que aunque alguno de ellos fuera pobre y no tuviera un peso, esa familia, esos descendientes, ese grupo de personas eran las indicadas por Dios para llevar el arca y para servir, para el servicio ahí. Entonces David se humilla delante de ellos y ahora los incluye, les pide la ayuda, y entonces dice, versículo 14, entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel, ¿sí? Entonces se hizo la preparación, ya estaba el lugar dispuesto, ya estaba la tienda preparada, ya los hombres se limpiaron, se purificaron para llevar el arca de Dios. Y ahora sí, ellos llevaron las varas, dice, los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Entonces imagínate, era una labor muy delicada, porque el arca medía como 1 metro de altura, ¿sí? Como 1 metro de altura, y normalmente la ponían sobre una mesa. Entonces el arca tenía unos anillos recubiertos de oro, donde se metían unas varas, y las varas también estaban recubiertas de oro. Y entonces ya que se ponían las varas, ellos la podían levantar, pero entonces ellos se tenían que hacerlo con cuidado, porque imagínate que la levantan más de un lado que del otro y el arca se va para acá, ¿no? Se recorre, y las personas que estaban del otro lado la iban a tocar, y entonces ellos iban a morir, y entonces era una cuestión de muy delicada. Entonces
Finalmente la levantan, la empiezan a transportar y dicen, y pusieron también personas, cantores, pusieron músicos para que llevaran eso. La gente estaba con mucho temor, David estaba con mucho temor. Habían preparado sacrificios preparado sacrificios porque tenían temor de que otra vez se murieran entre ellos. Se murieran entre ellos. Fíjense lo que dice en el versículo 25 y 26. Muy alegres, David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. Ahí fueron, muy contentos y todo, ¿verdad? Pero con temor también. Dice, y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. ¿Saben cuándo pasó esto? Cuando le levantaron y empezaron a caminar y vieron que no morían, hicieron el sacrificio. Hicieron el sacrificio porque ellos estaban con mucha alegría, pero también con mucho temor. Querían servir a Dios, querían, en su corazón David quería traer el arca cerca de donde él moraba, pero también estaban llenos de temor. Y cuando dice que Dios ayudaba a los levitas, ¿sabes qué significa? Que no murieron, ¿sí? Entonces, transportaron el arca y llevaban mucha alegría, llevaban cantos, llevaban música, trompetas, címbalos, arpas y liras. Dice, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Versículo 28. Entonces, ahí llegamos ya a 1 Crónicas 16. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Y una cosa que sucede es cómo era antes el sacrificio ante Dios, cómo era antes la adoración a Dios, qué es lo que se hacía, qué es lo que tú piensas cuando piensas en el tabernáculo de Moisés, en el desierto, qué es lo que piensas, cómo era, qué es lo que se hacía delante de Dios. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué eran las cosas que se hacían cuando las personas venían a presentarse delante de Dios? Sacrificios. Siempre la primera palabra es sacrificios, porque hasta ese tiempo todo lo que hacía la gente era venir y traer sacrificios. Venir por el pecado, por ejemplo. Habían pecado, entonces traían una ofrenda para un animal que se sacrificaba y se rociaba con sangre el altar y así para el perdón. O alguien tenía una gratitud a Dios, entonces venía y presentaba una ofrenda de cereal o traía un animal también para sacrificarlo delante de Dios, un holocausto o algo así. Todo era sacrificios, todo era derramamiento de sangre. Pero aquí sucede una cosa muy diferente con David. Versículo 4. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Entonces, aquí es diferente. Aquí lo que David viene y pone es alabanza que sale del alma, alabanza que sale de acciones de gracias, acciones de declaraciones de la grandeza de Dios. Y además ellos lo establecen, David lo establece de manera continua. Dice, te da el listado de las personas, dice versículo 5, los nombrados fueron Asaf, Zacarías, Miramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom y Jehiel, los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Entonces, ¿qué sucedía? Imagínate que tú eras un extranjero y que tú visitabas Jerusalén, que tú ibas a vender algo a Jerusalén o a comprar alguna cosa ahí con los judíos que vivían en Jerusalén. Tú ibas a estar en la ciudad y en la ciudad ibas a estar oyendo continuamente sonido de trompetas, un sonido de una trompeta o trompetas que estaban ahí continuamente sonando.
¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es la adoración que se está teniendo en el arca, en la tienda de campaña, donde se guarda el arca de Dios. ¿Y qué es esa arca? Bueno, es un arca que nuestro antepasado Moisés construyó hace muchos años, hace cientos de años, pero no es como un ídolo, es una cosa que es que ahí Dios está representado en esa arca, la presencia de Dios está representada en esta arca. ¿Y qué diferencia hay con otros ídolos? ¿Qué diferencia hay con mis dioses que yo tengo por ejemplo, tú eres de Filistea, tú eres de Tiro, de Sidón, o de otro lugar, o de Arabia? ¿Qué diferencia hay con mis dioses? No, este es un Dios vivo, dice, y te podían decir, hay un hombre que tocó el arca hace un poco de tiempo y murió, Dios lo mató. ¿Cómo que murió? Sí, nada más tocó. ¿Y cómo? Pues, ¿qué tiene el arca? No, pues es una caja de madera revestida de oro. Y eso lo mató, porque Dios es vivo y Dios es santo y Dios. Y entonces la gente, que si alguien visitaba ese lugar, Jerusalén, podía escuchar el sonido de las trompetas. Todo el día y toda la noche estaban tocando alabanzas a Dios, estaban tocando adoración a Dios. Entonces eso cambió totalmente el ambiente de la ciudad. Jerusalén no había sido una ciudad santa, como podríamos pensar. Jerusalén había sido una ciudad que estaba habitada por gigantes. Vivían ahí los hijos de Anac, vivían ahí hombres cananeos que algunas personas de David tuvieron que terminar de conquistar, ¿sí? Y convertirla en un lugar para un lugar donde ellos pudieran vivir. Entonces, ahora se ve convertido en la habitación de David, en el centro de gobierno para David y para el pueblo. Y cuando trajeron el arca de Dios, cambió completamente la situación espiritual de esa ciudad. ¿Por qué? Porque había alabanza, había sacerdotes designados para estar ministrando ahí delante de Dios continuamente, ¿sí? Entonces, si tú sigues leyendo, ves cómo David entonaron ahí un canto delante de Dios. Y David, versículo 37, Crónicas 16:37. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella. De acuerdo con el ritual diario. Puso unos porteros a Edom y a sus 68 hermanos. No es que fueran hermanos de hijos del mismo papá, sino que eran de toda su familia, todos los de la familia. Junto con Obed-Edom de Jedutum, hijo de Jedutum, y Josa. El sacerdote Sadoc los encargó del santuario. Y dice, versículo 40, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor, en la mañana y en la tarde, tal como está escrito, ¿sí? Entonces, había gente ahí que estaba cantando, había gente que estaba adorando a Dios. Y esto fue todo un cambio en la forma de adoración a Dios, un cambio en cómo se servía a Dios, cómo la gente podía conocer a Dios y servirlo, ¿sí? Y fíjate cómo David va como, tú lo ves a David cómo va como creciendo en esa relación con Dios. Ahora él era rey y su primer acto de gobierno, pues intentó traer el arca. Le salió mal, pero unos meses después lo hace correctamente y trae el arca a Jerusalén. Pero no acaban ahí las cosas. Si tú sigues leyendo el capítulo 17, ves que ya todo estaba en calma, ya estaba ahí el arca, estaba adorándose a Dios. David está instalado en su palacio, pero David todavía tiene algo más por Dios y dice, y llama al profeta Natán y le dice, aquí me tienes, yo habitando un palacio de cedro, pero el arca del pacto del Señor se encuentra en una simple tienda de campaña. Y entonces ves otra vez a David queriendo hacer algo más por Dios y traer más honra y más gloria al lugar donde estaba la presencia de Dios representada. El arca representa eso, representa el arca, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y entonces Natán le dice, adelante, pues, haz lo que tengas en tu corazón porque Dios está contigo.
Pero Dios en la noche le habló a Natán, le habló al profeta y le dijo, no, dice, yo no tengo necesidad de palacios de piedra, palacios de cedro. Yo todos estos años he habitado en tiendas de campaña, desde el desierto hasta acá, de campamento en campamento, de santuario en santuario. Todo ese tiempo nunca les he reclamado a ustedes el no haber construido una casa de cedro. Y entonces le dice, en cambio dile a David, yo te saqué del redil para que en lugar de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo. Y yo te voy a levantar una casa. Así le da profecía al profeta Natán. Dios le dice unas palabras de cómo Dios le engrandecerá a David. Pero también le dice que el que va a construirle una casa a Dios es un hijo de David, ¿sí? Un hijo será el que construya una casa. Versículo 12 dice, a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos lo pondré, afirmaré su reino, y será él quien construya una casa en mi honor, y afirmaré su trono para siempre. Y ya sabemos, eso estaba hablando Dios de Salomón. Él le está dando esa profecía a Natán para que se la vaya y se la diga a David. Y algo que es muy interesante es que David de aquí a cuando termina y muere, todavía gobierna más o menos unos 33 años. David gobernó en total 40 años. Y todavía van a pasar más o menos 33 años hasta que David muera y Salomón comience a reinar. Y después de que Salomón comienza a gobernar, pues pasa un tiempo antes de que Salomón edifique el templo para Dios, el templo de Salomón. Y no se te hace interesante cómo todo ese tiempo el arca de Dios se quedó ahí metida en la tienda de campaña todavía. Y eso a mí me llama la atención porque no es como que Dios dijo, sí, que mi nombre sea glorificado y levanta una casa y qué bueno que se te ocurrió, sino que Dios dice, ahí se va a quedar el arca o los años que tenga que quedarse hasta que la persona que yo he designado nazca. Bueno, Salomón aquí todavía no nacía, ni siquiera nacía, hasta que nazca ese muchacho, hasta que tú te mueras y él sea rey, y hasta que él esté en su trono afirmado y él haya construido su casa también, hasta entonces se va a edificar una casa donde vamos a meter el arca de Dios, mi arca. Entonces fíjate cómo Dios no tiene esa prisa que nosotros tenemos, sino Dios está satisfecho con lo que David hizo. Y esa tienda de campaña era lo correcto, lo suficiente, y Dios estaba agradado, y ahí se iba a quedar el arca. Otros 30 y tantos años hasta que Salomón pudiera pues ya estar en condiciones de que esta profecía se cumpliera. Entonces te das cuenta cómo uno no puede como ayudarle a Dios. Uno no puede decirle, sí voy a ayudarte, voy a hacer todo esto, sino uno lo que debe hacer es solamente sujetarse al plan y a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere que se haga. Y si hacemos eso, Él está satisfecho y Él está contento, ¿sí? Porque Dios se agrada más de la obediencia que de nuestras buenas intenciones. Él se agrada de que nosotros hagamos como Él quiere. Entonces, a mí yo cuando estaba pensando en eso, en cómo Dios dice, no, que se quede en la tienda. Así ha estado y nunca les he reclamado, nunca les he dicho que eso es incorrecto. Y eso me dice también cómo Dios tiene dentro de la humildad, es algo que viene también de Él, siendo Él el más alto, siendo Él el más poderoso, el dueño del oro, de la plata, de todo, y siendo Él el creador de todas las cosas. Él dijo, no, ahí en la tienda está bien, y ahí se quedó. Bueno, pues después de que Salomón hizo el templo, pues sacaron el arca de ahí, la llevaron al templo que Salomón había construido, y pues estuvo todo bien. Sin embargo, no se quedan ahí las cosas, sino que en Amós, que es un profeta que vivió años, todavía muchos años después,
cientos de años después de que todo esto sucedió, pasaron otros. Salomón tuvo hijos y después de los hijos que llegaron al reino, otros llegaron al reino y así. Hasta el tiempo de Amós, Dios le da una visión, acerca de una palabra donde vuelve a mencionar eso. Y dice que él, Amós 9:11, él iba a levantar la tienda caída de David, que iba a reparar las grietas y las ruinas y la reconstruiría como era en los tiempos pasados. ¿Sí? Y entonces, si tú lees este pasaje, lees este pasaje y lo puedes leer desde el versículo 9, como te habla ya de nuestros tiempos. Como dice el versículo 9 que el pueblo de Israel iba a ser zarandeado entre todas las naciones. ¿Sí? Y después, y dice el versículo 10, y morirán a filo de espada los pecadores de mi pueblo. Y después iba a levantar el tabernáculo de David. Y ese levantamiento del tabernáculo de David, ¿sabes cuándo empezó? Ese levantamiento comenzó con el Pentecostés. Después del Pentecostés, cuando Jesucristo había resucitado, se empezó a restaurar esto que se llama el tabernáculo de David, ¿sí? Porque se restauró la relación del pueblo con Dios, la relación personal y la relación de adoración intensa hacia Dios, ¿sí? Por medio de la iglesia que había recibido el bautismo del Espíritu Santo y que nació ahí, ¿sí? En Hechos 2. Sin embargo, esto es una cosa que va a venir en aumento hasta el milenio, y entonces se van a cumplir ya las cosas que dice en el versículo 13 y 14, que dice, versículo 12, ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Y ahí el versículo 12 te está hablando de cómo, aunque Israel ahorita es una nación pequeña, muy chica, tú en automóvil puedes atravesar la nación en unos minutos. Bueno, no en 5 minutos, pero a lo mejor en 20 minutos puedes cruzar de lado a lado, 30 minutos puedes cruzar de lado a lado, porque es un territorio muy pequeño. Y están rodeados porque todo el resto del territorio que antes era Israel, pues ahora son otras naciones. Una parte de eso es Egipto, otra parte es de los palestinos, otra parte es de los sirios. Muchas naciones han venido a poseer todo lo que en el tiempo de David era de ellos, ¿sí? Sin embargo, lo que dice la profecía aquí es que ellos van a volver a retomar todas esas naciones, van a volver a reconquistar todas esas tierras. Y si eso pasara en este momento, si ellos ahorita iniciaran una invasión hacia esas tierras, ¿sabes qué pasaría? Que el resto de las naciones, Egipto, Libia, Irán, Irak, Arabia, los atacarían y sería una guerra terrible. Sin embargo, algo va a suceder de una forma, Dios va a hacer que ellos recuperen eso y vuelvan a tomar esos territorios. Y está profetizado, así como estaba profetizado que ellos iban a regresar a Israel, así está profetizado esto y va a suceder. Y va a ser como el cumplimiento, la extensión de lo que dice aquí del tabernáculo caído de David, de esa restauración. Esa restauración comenzó con el Pentecostés, y el reino de Dios se acercó a nosotros, ¿cómo? De forma espiritual, trayendo salvación y trayendo el corazón. Sin embargo, hay un momento en el que eso se va a hacer político, y entonces el Israel político va a tomar va a tener este crecimiento. Dice, versículo 13, vienen días en los que el que va cosechando va a alcanzar al que va apenas sembrando. ¿Sí? El que ara va a alcanzar al que está segando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O el que va arando va a alcanzar al que está cosechando. Dice, lo que quiere decir de ahí es que ese territorio se va a hacer tan fértil, que no van a terminar
de recoger las cosechas que se van a dar, y ya va a ser otra vez tiempo de sembrar. Ajá. Eso también va a suceder. Los montes destilarán vino dulce por la abundancia. O sea, eso es lo que quiere decir es la abundancia, ¿sí? Y luego 14, restauraré a mi pueblo Israel, y ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Todavía no vemos eso. Eso está cumplido en parte, en pequeño. Sin embargo, ellos van a recuperar todo el territorio. Y eso ya estamos hablando del milenio, ¿sí? Del milenio. Vamos a ver un último versículo. Hechos 15. Hechos 15, 16. Y ahí te muestra cómo esa restauración del tabernáculo de David comenzó desde el tiempo de el Pentecostés, y sobre todo se hizo más fuerte cuando los judíos comenzaron a predicarle de Cristo a las otras naciones. Cuando le predicaron a los romanos que estaban en la casa de Cornelio, Pedro hizo eso en Hechos 10, y después cuando Pablo fue a predicarle a las otras naciones, van en un viaje misionero, Hechos 13, salen a predicar en un viaje misionero, y dentro de ese viaje hay un momento en el que ellos empiezan a predicarle también a los gentiles, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y de eso viene aquí, dice en versículo 14, y ya está hablando Jacobo, está diciendo: hermanos, escúchenme, si vos nos has puesto como Dios desde el principio, tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre, ¿sí? Y entonces ahí les recuerda la profecía, dice: por eso está escrito, después de esto volveré y levantaré la choza caída, el tabernáculo caído de David, y así. Y esto es para que todas las naciones sirvan a su nombre. Entonces, nosotros somos parte de esa restauración, de esa tienda sencilla y simple que hizo David, para que la presencia de Dios, para que el arte de Dios estuviera en la ciudad donde él vivía, en la ciudad donde él gobernaba, y la tuviera cerca, y donde se estableció el culto público y la alabanza y la adoración a Dios, ¿sí? Nosotros somos parte de eso. Cuando se le empezó a predicar a los gentiles, dijo Santiago, Jacobo, ahí está cumpliéndose esa profecía de que Dios iba a restaurar la casa de David, para que todas las naciones teman a su nombre. Y es algo que va a ir en aumento. La adoración a Dios ha ido en aumento. Pero fíjense, si ustedes ven al mismo tiempo la historia del pueblo judío, ¿cómo están ellos? Ellos ahorita están estancados. Y lo que hacen ellos para adorar a Dios es lo mismo que estaban haciendo hace 100 años, y hace 200 años, y hace 300 años. Ellos se han mantenido igual. Pero en la tienda de David, en el cristianismo, lo que ha venido pasando a lo largo de los años es una adoración creciente a Dios. Por muchos años, durante la Edad Media, la adoración a Dios era con los cantos las letanías que se cantaban en la iglesia. Pero cuando se hizo la reforma, ¿sabes qué pasó? Que se crearon los himnos. Y los himnos como los que oyes ¿alguien ahí conoce el himno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios? ¿Alguien lo ha oído? Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance oscuro. Ese himno lo hizo Martín Lutero. ¿Sabes en qué año? 1500. La reforma y el renacimiento del cristianismo, o la revolución del cristianismo, y el volver a los principios de la gracia y de la salvación, trajo los himnos.
mucho tiempo después, pues se hizo el himno que se cantó al principio del culto, ¿verdad? El canto de cuán grande es Él, cuán grande es su nombre, cuán grande es Él. Y así hay muchos cantos. El canto de Santo, Santo, Santo es un canto que tiene ya cientos de años cantándose, y es un canto que lo hizo la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana ahora es ese tabernáculo de David. La iglesia de los que estamos siguiendo a Cristo y que hemos sido salvados por Cristo, es ese tabernáculo de David donde Dios habita y donde Dios está moviendo. Y va a haber un momento en el que va a regresar a tratar con los judíos, ¿verdad? Y los va a incluir. Pero por ahora nosotros hemos llevado el tabernáculo de David y el arca de Dios con nosotros de forma espiritual. Somos ese tabernáculo, somos esa tienda que Dios levantó. Amén. Y Dios va a tomar su tiempo para volver a levantar el templo en Jerusalén. Se ha tomado ya casi 2000 años, porque en el tiempo de Cristo había un templo en Jerusalén que fue destruido por los romanos y lleva casi 2000 años destruido, pero ese templo otra vez se va a levantar. Sin embargo, en todo este tiempo la presencia de Dios se ha mantenido en la tienda de David, ¿sí? Y esa tienda somos nosotros, hermanos, y todas las iglesias que adoran a Jesucristo en el mundo. Amén. Entonces ese privilegio se nos ha dado, se nos ha permitido participar de la adoración a Dios, y en algún momento su Dios va a levantar otra vez el templo en Jerusalén, y otra vez allá se va a centrar la adoración a Dios. Vamos a ver más de eso después. Dios les bendiga. Algunos avisos nada más. El culto de mujeres, la reunión para las hermanas con el tema que le toca a Rosy este mes, va a ser el domingo 26 de mayo, el día que va a ser la reunión de jóvenes. Entonces, ese día le avisamos para Rosy, el 26. Y va a ser ya. Lo vamos a hacer en junio, yo creo que el 8, vamos a confirmar la fecha. Sí está libre. Bueno, entonces seguramente va a ser el 9. Pues va a ser el próximo domingo tenemos visita especial. Entonces, normal a las 11, bueno, antes de las 11 para poner las cosas. Y tenemos un hermano que nos va a venir a compartir el día domingo próximo. Señor. Amén. Dios les bendiga.